ya en la recta final prácticamente ahora sí ya de plano, del año escolar, de un difícil, creo yo, para todos, año escolar, pero especialmente para la carrera, creo yo, de cirujano dentista por todo lo que sufrimos con pacientes y a nivel de clínica, lo que perdimos especialmente en primer año por el tema de embriología, en fin, creo que fue un año complejo para la comunidad. Y creo que también se perdieron muchos temas que en clínica son de importancia capital, y en este intento también ya de un tipo de introducción para quienes van a primero, para quienes pasan de primero a segundo, y luego los de tercero que empiezan con protocolos y demás. Y en general, pues yo creo que es uno de los núcleos conceptuales, no solo de los distintos años de la carrera, sino de nuestra práctica profesional entera. Quiero revisar un poquito sobre los fundamentos neuroanatómicos del tallo cerebral, y especialmente y obviamente sobre el nervio trigémino. Lo platico mucho, y bueno, esto va a estar largo, lo platico mucho en clase, especialmente con los de primero para segundo, y en general con todos, ¿no? Que creo que es uno de los, de nuevo, núcleos conceptuales de nuestra área, de nuestro quehacer médico, y debemos ser capaces de al menos sostener una plática topográfica funcional, al menos del nervio trigémino. Ay, perdón por mi voz, que ando medio, ahí con la garganta medio lastimada, pero como que he hablado mucho estos días, o no sé. Y bueno, ¿qué estaba diciendo? Se me fue. Pero bueno, considero yo importante y por eso me voy a basar mucho, o voy a extenderme mucho, eh, pues intentando cubrir todos los componentes topográficos, anatómicos y funcionales del nervio trigémino. Pero también vamos a revisar la topografía externa, interna del tallo cerebral. Recordemos que el tallo cerebral es de donde se originan. De hecho, voy ya en lo que voy hablando, de donde se originan. Bueno, recordando esta división del sistema nervioso, la anatómica nos lo divide en central y periférico, y los componentes del central, entre algunos tenemos al encéfalo y la médula espinal. Y bueno, aquí estoy ya diseccionando parte de los componentes del encéfalo, todo aquello que está destinado a la cavidad craneal y protegido por la porción del neurocráneo. Bueno, ya será tal vez en otra ocasión en la que profundicen los componentes telencefálicos, diencefálicos. Ahorita, bueno, vean que tanto el encéfalo como la médula espinal están recubiertos por una serie concéntrica de capas de tejido, de tejido conjuntivo, conocido como meninges. 3, la dura madre, bueno, ahí ya quité la otra, pero era la aracnoides, y finalmente la pía madre, ya para poder observar la superficie y bueno, hay que quitar a distintos componentes interhemisféricos del telencéfalo. Quitar los lóbulos. Actualmente ya se conocen 6 lóbulos cerebrales. En muchos programas se sigue enseñando. No se puede ver, creo que. O sí. Bueno, uno por uno. Pero bueno, hablamos del lóbulo frontal, del parietal, del occipital, del temporal, y uno que tendríamos que dividir o que abrir en ese sentido de este surco lateral o de Silvio. Veríamos al lóbulo de la ínsula, y finalmente uno recientemente descubierto, me parece que hace un par de años, el lóbulo límbico. Y bueno, seguimos aprendiendo muchísimo del tema del cerebro. Se llevan 150 años estudiando esto, y apenas entendemos ciertas cosas de su anatomía, fisiología y demás. Bueno, quitarlo, todo esto.
encerrado por el quité aquí, ahorita hablo de esto. Encerrado por el telencéfalo encontramos a los componentes del diencéfalo, que les digo también es un tema, yo creo que es de los más complejos, hablando a nivel de la fisiología también del tema neuroendocrino. Y bueno, así llegamos ya a ciertos, ¿cómo abordarlo? O bueno, antes de todo, yo creo que, quitemos huesos. Y antes de pormenorizar, creo que hay 3 puntos, voy a quitar esto, espérenme. Creo que hay 3 puntos cardinales que conviene fijar antes o como de entrada. Que primero, aquí tenemos ya al tallo cerebral, estamos viendo una norma anterior, y el tronco, o también llamado tronco encefálico, como quieran llamarlo. También por eso, y constantemente lo digo en clase, ¿no? Que este ejercicio de oratoria que deben de dominar también incluye, lamentablemente, el conocimiento de muchas palabras raras, o que también ahí luego en clase les digo mucho, ¿no? Que siempre les manejo mucha sinonimia, no con el fin pues nada más de fregarlos, ¿no? O de ver si no leyeron o demás, sino con el fin de que, por ejemplo, y constantemente también les comento esto, ¿no? Que muchas veces también la docencia es no enseñar un contenido teórico puro, ¿no? Sino enseñar distintas rutas para llegar a tu propio conocimiento. ¿Cómo decirlo? Como que sé que saben o que contienen o que tienen el conocimiento, pero lo tienen desorganizado, ¿no? Y constantemente también lo digo así. Entonces, una parte importante de la anatomía, y sobre todo en segundo año, antes de sus protocolos o en sus protocolos prequirúrgicos o preclínicos, les van a pedir esto, ¿no? Que describan el recorrido y funciones del quinto par craneal. Entonces, saben la información porque sé que la leen, veo sus apuntes, veo sus tareas, pero tienen que hablar más, tienen que dominar el tema de la oración, y sin dibujitos y sin apoyo les van a pedir eso, y al menos media hora, o no sé, al menos 20 minutos creo que deben de poder resumir al menos la función del quinto par craneal que rige nuestra práctica profesional. Entonces, en muchas ocasiones el uso de sinónimos me da distintos caminos. Si se me olvida un nombre, recuerdo el otro de la misma estructura y sigo un camino. También se los comento constantemente, ¿no? Que no hay una forma correcta o incorrecta, no lo sé, de describir en la anatomía. Simplemente, pues, la anatomía es una ciencia que también se da a mucha interpretación de los autores clásicos, tanto topográficamente como visualmente y demás. Y bueno, también eso es la riqueza de la anatomía, ¿no? Que cada quien va formando su propio estilo. Y bueno, yo también les comento constantemente eso, ¿no? Yo soy mucho de la literatura anatómica francesa. Testut Latarjet es el que uso más. Me gusta sobre todo la prosa que tiene, que es lo que quiero, pues de nuevo, que desarrollen para poder dominar el tema. Pero bueno, constantemente igual Quirós, no sé, autores más recientes también como Eduardo Pro, argentino, un autor muy bueno. Anatomía clínica también lo recomiendo. En fin, pues obviamente maestro de maestros de Rubier. Vaya, una campechaneada prácticamente es lo que recomiendo yo, beber de todas las fuentes posibles de la anatomía. Creo que les da una referencia muy, muy buena, o varios caminos para que hagan su propio estilo de descripción. También recomiendo mucho, aunque no es de anatomía descriptiva, pero es más, más topográfica, me encanta Nomenclatura Anatómica Ilustrada de Feneis, librazo para mí, dibujado a mano y con referencias muy, muy claras, muy precisas, muy cortas, de cada estructura, con distintas sinonimia en español, bla, bla, bla. Siempre me acuerdo del doctor Jaime César Islas, quien fue quien me lo recomendó, y de verdad para mí ese libro es una cosa maravillosa. Pero bueno, no sé qué decía o por qué dije esto, pero bueno, en primer lugar creo que quiero fijar que el tronco encefálico se compone de 3 segmentos sucesivos
en un sentido supero inferior o cefalocaudal. Acá podemos ver, voy a quitar los pares craneales, sistema nervioso periférico. Acá estamos viendo, vean la cara anterior entonces, en donde situamos la glándula pituitaria. Recordemos que está sentada en la famosa silla turca o fosa, o ¿cómo se llama? Si fosa o no me acuerdo. Esfenoidal también le llamamos, no me acuerdo tú. Yo también tengo que estudiar de ese tipo de cosas. De nuevo, sinonimia, ¿no? Pero bueno, decíamos, en 3 segmentos sucesivos, cefalocaudalmente, el mesencéfalo, obviamente tenemos pues una porción de esta derecha, izquierda, ¿no? Que será importante porque luego hay nervios que decusan o que cruzan y que responden de manera contralateral, ¿no? En distintas patologías. Así que también tenemos después al puente o protuberancia, puente varolio, cabellera de Fobán, de nuevo hay mucha sinonimia para esta estructura. Y finalmente en la parte inferior o caudal tenemos a la médula oblonga, médula oblongada o bulbo raquídeo. Que estos 3 segmentos en conjunto, también les digo, ¿no? Y voy a intentar ser muy exagerado, no solamente por motivos meramente eruditos, ¿no? Y de presunción estéril, sino de motivos funcionales, ¿no? Y creo que también, bueno, ahorita ya he recibido muy bonitos mensajes sobre el tema del día del docente y demás, y agradezco profundamente la fortuna que tengo de este, pues no digo trabajo, sino, y como les digo constantemente, es que para mí esos son mis vacaciones, son mis momentos de ocio en el sentido original de la palabra, ¿no? Que el ocio era este descanso del alma fecundo y no simplemente hacer nada, ¿no? Sino que para mí estos años han sido prácticamente que me paguen por divertirme y compartir no lo que sé, que muchas veces también lo comento, ¿no? Que sé poco, creo que sé lo fundamental, como también dice el doctor Jaime César. Es que digo decía porque ya se fue de la FES, pero bueno, ya sé que nada más ahí, ¿no? Que yo sé lo fundamental, al menos creo que un cirujano dentista debe de saber, ¿no? Y no era de su parte ni de mi parte una falsa. Hoy la apagué. Ah, sigue grabando. ¿Qué estaba diciendo? No es de mi parte una falsa modestia, como tampoco es del doctor Jaime César, ¿no? Que creo que estos conocimientos no son de especialidad, ¿no? Que es un tema que también podríamos hablar mucho de esta hiperespecialización patológica, creo yo, en el mercado, o en el, pues sí, mercado odontológico médico también, que son conocimientos fundamentales del cirujano dentista, o del estomatólogo, o del médico cirujano, o demás, ¿no? No son conocimientos que deberían considerarse como elevados, como de una especialidad en particular, sino conocimientos fundamentales del área de la neuroanatomía. Así que, no sé por qué digo esto, pero bueno, y a lo mejor también estoy redundando mucho, o no lo sé, pero de nuevo, quiero que hablen y hablen y hablen, que yo no soy un gran orador, obviamente, pero pues intento en este tema de la anatomía, pues adoptar este sentido más de la conversa, ¿no? Entonces, decíamos que en conjunto va a medir más o menos entre 70 a 80 milímetros. Decía por eso, ¿no? Que quiero ser sumamente exagerado, porque cuando quiero que sean maxilofaciales, que sean perios, que sean cirujanos de cabeza y cuello, oncólogos, oncólogas, y que controlen, que dominen todo esto, porque conlleva profundas implicaciones clínicas. Así que de 70 a 80 más o menos milímetros de longitud, ya hablando en el tema o en el adulto, de los cuales más o menos como unos 15 milímetros, me refiero, corresponden al mesencéfalo. ¿Y cuánto llevo de tiempo? Ok. Y más o menos 25, 30 es la parte más voluminosa
al puente, perdón, o a la protuberancia, o protuberancia anular también, no le conocemos, y más o menos 25 a 30 también del bulbo. Ven acá como también se ve las cubiertas de las meninges, pero ya en la porción de la médula espinal, segunda porción o la porción que también compone al sistema nervioso central, ¿no? Por su división anatómica ejercida o ahí en la parte del axis del eje largo del cuerpo humano. Y bueno, decíamos ahí esta parte del bulbo o médula, o es médula oblonga, oblongada, esta porción inferior del tallo cerebral. ¿Qué más? Bueno, la segunda cosa que quiero destacar, que ya creo que la había mencionado, que a partir, y por eso también está dentro del programa de cualquier carrera de la salud que involucre este tipo de estudios de la anatomía del sistema nervioso. El sistema nervioso periférico, y específicamente hablemos o repitamos que 10 de los 12 pares craneales, salvo entonces el olfatorio, acá lo vemos, acá vemos de hecho el origen aparente, ahí está, el tracto olfatorio, que termina en la parte anterior. Bueno, acá pongámosle huesos ya para recordar cosas. También por eso me gusta mucho ya llegar a esta... Bueno, me da mucha nostalgia, ¿no? De que ya acaba el año y demás. Y pero también me gusta mucho este tipo de integraciones, ¿no? Que ya al final ya les puedo hablar de huesos, de arterias, de nervios, de todo. Y ya lo empiezan a relacionar y a integrar para que en tercer año, en cuarto año, pues ya lo puedan pues integrar. También hablaba con varios grupos de patología y constantemente hago este tipo de ejercicios, ¿no? De recordar cosas de primero en tercero, de primero en segundo y en fin, para ver qué tanto dominan cierto tipo de conocimientos fundamentales, ¿no? Entonces, en tercero ya empiezan a relacionar arterias, nervios, y ya lo aplican en casos clínicos reales, y eso es ya muy bello, ¿no? Cómo vamos creciendo y desarrollando o desbloqueando como ciertas habilidades manuales y del conocimiento. Y bueno, decíamos, acá tenemos al bulbo olfatorio, sitio de emergencia, origen aparente del primer par craneal. Ahorita que dije origen aparente y real, obviamente va a ser una profundización de este tema, de cada uno de los pares craneales, pero bueno, les digo que especialmente pues del trigémino. Y bueno, aquí estamos viendo que, o les comentaba que todos, salvo el olfatorio y el óptico, porque el olfatorio es una extensión prácticamente directa del telencéfalo, mientras que el óptico es una correspondiente del diencéfalo, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, del 3 al 12º par craneal sí van a emerger de la superficie del tallo cerebral. Así que también una cosa que quiero... bueno, les comentaba, ¿no? Ahí se ve la lámina cribosa, el hueso etmoides, donde está pues, justamente cribosa, porque es penetrada, es perforada por estos bulbos olfatorios. Y luego vemos acá estas prolongaciones que se van a la mancha amarilla o a la zona del neuroepitelio olfatorio, donde están las neuronas que dan el origen real del primer par craneal. Estaba pensando también tal vez hacer una revisión profunda de cada par craneal, pero a lo mejor sí quería empezar pues obviamente por el trigémino, continuar con el facial, a lo mejor por el glosofaringio. No, bueno, 9, 10 y 11 que me gusta mucho abordarlos juntos, y a lo mejor ya los otros pues un poco más superficiales, pero sí, pues hacer de esto pues una guía, y eso, a lo mejor, y de nuevo, no sé cuánto estoy hablando más de anatomía o de educación y de cosas docentes y demás, pero siempre me ha interesado mucho este tema, ¿no? De más allá de lo docente, de cómo aprende el ser humano y cómo tenemos distintas rutas para solucionar cosas. Entonces quisiera hacer un tratado sumamente específico de
de estos videos para que se entiendan ciertas cosas a nivel funcional. Ya no me acuerdo que estaba más comentando de la docencia y demás, pero bueno, me interesa mucho, pues eso, que tengan ciertos caminos, varios caminos del conocimiento para que sea más sencillo su aprendizaje, que de por sí son cosas bien complejas, el tema de la anatomía del sistema nervioso y en general de nuestra carrera, creo que es muy compleja. Y bueno, comentaba todo esto también porque perdimos una parte importante que era la parte de la embriología. A ver, espérenme. No sé si se escucha bien. A ver, creo que ya. Ahí está. Perdimos una parte importante correspondiente al tema de la embriología. Y yo en lo personal también la utilizo mucho a la embriología para explicar cuestiones anatómicas que considero que si las unes, que si las integras, y platicaba también esto con Oscar, con un pasante que quiero mucho, te mando un fuerte abrazo, amigo, que es necesario integrar las cosas. Yo no sabré más que muchos profesores que me llevan décadas de experiencia, de conocimiento, de todo, y a veces no se integra bien la información, aunque tengas muchísima información, a veces ahí empiezan, y de nuevo, no voy a hablar más de cuestiones educativas, pero a veces las cuestiones de estilo, las cuestiones de cómo integras ciertos conocimientos, aunque tengas muchísimos, pero no los integras bien, la información no fluye correctamente. Y aunque sepas poquito los fundamentos, pero los integras bien, puedes hasta intuir más cosas. Lo he visto mucho en primer año, que sin saber de patología de tercer año, yo les empiezo a mostrar casos clínicos y a través de simplemente conocimientos neuroanatómicos básicos o fundamentales ya intuyen cosas de patología que no ven todavía, pero que ya empiezan a dominar inclusive en el sentido de lo que inerva, de lo que irriga cada porción de la cara y la cabeza en general. Pero bueno, ya centrándome, perdónenme, les digo, y consideren esto más como un tipo de podcast, y sobre todo en la parte cuando llegue a trigémino, no sé, o sea, no es que lo vayan escuchando en los camiones y demás, pero creo que en eso también es una ventaja de la anatomía topográfica, que la entiendes aunque no la veas, es lo que sobre todo quiero pues compartir. Bueno, tenemos después a esta prolongación que dijimos correspondiente al diencéfalo, que conocemos como tracto óptico, se hace la decusación o el quiasma y me da el nervio óptico que después sale por su correspondiente agujero y conducto óptico en el esfenoides, medial o interno a las famosas apófisis clinoides anteriores. Muy bien, y bueno, ya me acordé por qué. Decía todo esto de la embriología porque la organización funcional, o una cosa es la parte externa del tallo cerebral, la anatomía topográfica o superficial, y otra cosa es la anatomía interna y funcional de esta estructura. Vamos a organizar, o tiene una organización funcional, mejor dicho, que sigue una lógica columnar. Perdónenme. Quiere decir que desde el rondencéfalo, desde que estamos en estadios embrionarios, vamos a ver que hay una disposición específica de las columnas, ya sea aferentes o eferentes. Vamos a ver que las columnas motoras, desde una perspectiva interna del tallo cerebral, voy a quitar el cerebelo. Digamos, ahorita vamos a ver, para meterme ya un poquito a todo esto y haciendo esta campechaneada que les digo, a ver, vamos a atenuar esto para ver en su interior. Vean, en el interior del tallo cerebral encontramos, ya dijimos, 10 de los 12 núcleos de los pares craneales. Recordemos que la palabra núcleo hace referencia también a este conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central, y que también lo manejamos como los orígenes reales de los pares craneales. Mientras que los orígenes aparentes, voy a poner otra vez esto,
Como lo hemos platicado mucho en clase y hago siempre esta analogía con los árboles, cuando ya, bueno, vemos que ya es un árbol grande, en forma, vemos que tiene un tronco, de donde se sostienen las ramas, las hojas y demás. Pero sabemos que el tronco no es el origen, no es el sitio donde se nutre el árbol, sino estas son las raíces, y las raíces no se ven porque pues están enterradas. Haciendo esta misma analogía con la naturaleza, como muchas veces se hace en la filosofía y en la medicina y demás, en las ciencias, los orígenes aparentes sí se ven, son el tronco del árbol que sale de la tierra y lo podemos ubicar clínicamente. A eso conocemos como origen aparente, un concepto anátomo-topográfico que designa pues la parte en donde se hace visible justamente pues el correspondiente par craneal. Mientras que los orígenes reales o núcleos son las raíces del árbol enterradas y que obviamente no se ven. Tendríamos que diseccionar y por eso justamente a eso voy. Que haciendo una disección con la lógica columnar que me demarca la embriología, vamos a ver que las columnas sensitivas se van a disponer laterales y dorsales. Mientras que, bueno, vamos a ver que las motoras se van a disponer mediales y ventrales. Ahorita voy a explicar correctamente todo este tipo de cosas. Así que empezando con la topografía externa del tronco encefálico o el tallo cerebral, quiero que revisemos lo que considero lo más fundamental para establecer pues este diálogo o este soliloquio que quiero que luego desarrollen. Vean que la cara anterior o ventral del tronco va a mirar del tronco encefálico, del tallo cerebral. Voy a poner huesos. Tenemos ahí. Ok. Quitamos parietales. Bueno, también transparento temporal. Ahí lo tenemos, ¿no? Vean esto. Qué lindo detalle, cómo pone hasta el brillo, ¿no? De cada estructura, está chido. Vean esto. Acá se ve que la cara anterior del tallo cerebral mira hacia el clivus. Sabemos que esta pendiente ósea que desciende desde el dorso de la silla turca hasta el borde anterior del foramen magno, todo hasta bajito, obviamente el foramen magno correspondiente a hueso occipital, y vean que también reposa, bueno, ese es el clivus, y ese es el clivus, pero también reposa como en esta porción que, bueno, se ve obviamente vacía, pero es una delgada capa de una porción que se llama cisterna prepontina. Les he explicado en segundo, sobre todo, que estas cisternas van a estar rellenas de líquido cefalorraquídeo. Recorrida de arriba hacia abajo, vamos a quitar huesos. Oh, no es mi garganta, tú. Vamos a quitar también bulbos olfatorios. Espérenme. ¿Por qué no se parece? Para que se vea bien la cara anterior. Cara anterior que quiero repasar muy bien porque aquí, bueno, hay que decir que sale la mayoría de los orígenes aparentes de los pares craneales. Así que, bueno, decíamos que recorrida de arriba a abajo, esta cara anterior se va a componer de tres, digamos, ¿cómo decirlo? Relieves sucesivos. Vamos a ver, acerquémonos a la parte mesencefálica y vean acá, recordemos, mesencéfalo, cara anterior. Vamos a hacer esta cosa de lápiz y pintemos o demarquemos estos primeros relieves que comento de estas estructuras. Bueno, haciendo el mejor intento de demarcarlo, estas columnas que parecen así como bases, como patas, ¿no? No sé cómo decirlo, son los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Dos columnas voluminosas de fibras blancas, que vean cómo van en un sentido divergente, que bueno, ya después vamos a
hablar más ahorita que hable sobre la emergencia de cada par craneal. Ahorita, pues bueno, les digo detalles muy generales de la superficie en general de la cara anterior del tronco. Tenemos también a la famosísima, celebérrima estructura. Esta cosa, veanlo así. Famosísima porción de el puente. O en algunos textos igual lo conocen como la eminencia pontina o también pues protuberancia anular. ¿Quién no lo así? Yo no vi, lo hubiera visto. No, pero el regalo más lindo de verdad que tengo es esta oportunidad de compartir lo que amo, más que lo que sé, es lo que amo. Y en verdad que es algo muy lindo estar o pertenecer al gremio odontológico con preciosas y brillantes personas que tengo la fortuna de ver día a día. Así que, bueno, ya no voy a hablar porque voy a chillar, así que, ¿qué más decía? Decíamos que en algunos textos la eminencia pontina, el puente, protuberancia anular, cabellera de Fauvin, que vean cómo es una prominencia esférica, podremos decir, que va a estar labrada o que va a estar recubierta por estas fibras transversales pontocerebelosas que van a cruzar hacia la porción del cerebelo en la parte opuesta de esta cara, ¿no? También veamos esta... me faltó algo más. Ahorita que está hablando de surcos. Hablando de surcos, tenemos estos surcos divisorios conocidísimos. Acá lo tenemos, el surco, la cara anterior, ponto mesencefálico. Ok, luego si bajamos, ya vimos a la eminencia pontina, el puente o protuberancia, me bajo esta parte de acá, en donde tenemos, de nuevo, no sé, y perdón que sea tan reiterativo, pero me interesa mucho que dominen cara anterior, cara posterior, que sepan todo a la perfección. Y bueno, tenemos ahí todo lo que comenté sobre el puente o protuberancia, ahora dividido por el surco bulbopontino o ponto vulvar, o que siempre les digo el nombre que me gusta, ¿no? Bulbo protuberancial. Pero bueno, de nuevo, sinonimia que uso mucho para que cuando se me olvide un nombre, recuerde otro y ya siga con mi relato. Vean que aquí tenemos a otras estructuras. Pues acá mismo, ¿no? Ya nos bajamos al bulbo o a la médula oblonga y vemos a las famosísimas. Pensé que era verde. Esta sí. Pirámides vulvares. Ojo, ya estamos en el bulbo. Pirámides vulvares. Las dos pirámides vulvares anteriores son unos cordones blancos que van a descender en este sentido paralelo al surco medio. Esta cosa obviamente va a ser el surco medio. Que de hecho ahorita voy a hablar de esto. Hay una arteria acá a nivel pontino que es importante para ciertos procesos como neuralgias. Pero ahí tenemos a las pirámides vulvares que les digo descienden paralelo al surco medio anterior y alcanzan más o menos, bueno, aquí está demarcado por dura madre, pero alcanzan esta unión bulbo-medular y en esa parte, si me acerco, bueno, no creo que se vea, o no sé si estoy loco, pero creo que ahí se ve raro, no se ve diferente a esta porción demarcada o donde se entrecruzan parcialmente en esta célebre estructura, la decusación piramidal. Este lugar geométrico donde el movimiento voluntario cambia, o lo que también les comento en clase, ¿no? Esta famosa información o data de que tu lado derecho del cuerpo lo controla el lado izquierdo de tu cerebro, pues sí se da parcialmente porque el movimiento voluntario cambia de hemisferio antes de descender a la médula en esta localización, en la decusación piramidal. Bueno,
Creo que ya son los detalles más básicos que quería de momento especificar, pero creo que en el recorrido voy a seguir haciendo más anotaciones específicas. Nos regresamos a la parte del mesencéfalo, porque entre los pedúnculos cerebrales, ya habíamos dicho, estos son los pedúnculos, este de acá, este de acá. Entre estos pedúnculos, y de nuevo, tal vez no se va a ver acá, pero existe una fosa, y si está entre los pedúnculos, se va a llamar fosa interpeduncular. Va a ser un tipo de depresión, más o menos, de carácter romboidal. Imagínense que está por acá, ¿no? Bueno, eso no es un rombo, pero bueno, en cuyo suelo, pues corresponde a esta estructura como cafecita, lo voy a intentar marcar acá, que se llama sustancia perforada posterior. Y vean cómo se intuye, se alcanza a ver que está como tachoneada, ¿no? Como perforada justamente por orificios que van a dar entrada a unas pequeñas arterias, pues que se llaman así perforantes, de hecho, que se van a una porción interna del mesencéfalo llamado tegmento mesencefálico. Pero bueno, ya, después de conocer esta fosa interpeduncular, ya le podemos, ya que se ponga más divertido, ¿no? Ya podemos poner paredes craneales. Oh, me estoy quedando más afónico. Quitamos dijimos, bulbos olfatorios. Tractos ópticos, segundo par craneal. Y ahí tenemos ya una mejor visualización de esta cosa. Ay, no sé cuánto tiempo yo. Pero bueno, vean, decíamos, ahí está la fosa interpeduncular. Y puedo decir, ya aquí empieza ya el relato topográfico, ¿no? Que quisiera que manejásemos en cirujano dentista o en cualquier rubro de carreras de las ciencias de la salud. Porque podemos decir que por los bordes mediales, aquí tenemos otra vez, ¿no? Pedúnculos. ¿Cómo estás? ¿Cuánto te contesto? Ahí está. Por los bordes mediales de los pedúnculos cerebrales, a nivel del mesencéfalo en su cara anterior, emergen o tenemos el origen aparente, acá estamos viendo, del tercer par craneal, oculomotor o motor ocular común. ¿Sale? Es esta emergencia es tan medial que pues prácticamente sus raíces salen literalmente pues a ras, ¿no? O en la parte más inferior de la fosa interpeduncular. Después pues atraviesa un cierto espacio subaracnoideo de la fosa, no, estoy mal, de la cisterna interpeduncular, y luego ya penetra en la parte del seno cavernoso. Naomi, te quiero mucho. Del seno cavernoso. Igual, importante estructura que quiero que recordemos, pero vean entonces cómo sale de la fosa interpeduncular, nervio oculomotor o motor ocular común, que ya saben, inervando muy famosamente los músculos extrínsecos del globo ocular, pero también tiene un núcleo del que quiero hablar también, que es muy importante más allá de lo motor. Y vean ahí entonces, esto es el seno cavernoso, entonces la salida del oculomotor se da por la cara anterior, desciende por todo el cuerpo, por toda la longitud del puente o protuberancia, y luego se va para anterior y ya se va por la parte del techo del seno cavernoso. Importante estructura, sobre todo para nosotros en Trigémino, la voy a tocar muchas veces. Teniendo ya los detalles más importantes, al menos para saber la emergencia o origen aparente del tercer par craneal, ya podemos irnos ahora a la cara. Voy a quitar venas. Vamos a la cara anterior ahora de la protuberancia, porque hay dos accidentes anatómicos que merecen mucha atención. De acá, el surco basilar, vean esta depresión longitudinal, que también va a recibir este nombre,
o que va a alojar a la arteria basilar. Vean cómo recorre toda la altura pontina y pues queda ahí en esta excavación que pues es justamente provocada por la pulsación de esta arteria. También podemos ver que un detalle importantísimo, lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, ahí vemos al quinto par craneal, al nervio trigémino. Vean el origen aparente, esta salida, ya después veremos que es un nervio mixto, con sus dos raíces, motora, sensitiva, y que se da la salida la emergencia del tallo cerebral en la cara anterolateral del puente o protuberancia. Y vean cómo tiene una raíz muy voluminosa, una de las más voluminosas del neuroeje. Y bueno, ya también, y aprovechando que está ahorita pues escribiendo lo de la publicación y diciendo que con algunas correlaciones clínicas, acá en la neuroanatomía o en la neurocirugía podrán encontrar que pues hay puntos quirúrgicos, y acá está justamente el punto trigeminal de Sicard, ¿no? Esta parte en donde emerge la raíz más voluminosa del trigémino, y pues se da para ciertos bloqueos o ciertas cirugías para neuralgias y demás procesos patológicos que ya voy a ir recorriendo poco a poco. Les digo, yo creo que no sé cuánto me va a tardar, cuánto me voy a llevar con esto, pero al menos unas 2 o 3 horas yo creo que sí. Y sobre todo en el trigémino, es que quiero sobre todo eso de nuevo, que dominen la oratoria, y para que en segundo año ya vayan súper bien a sus preclínicos. Bueno, vean ya los 2 accidentes que quería mencionar, el surco basilar y en la cara anterolateral del puente de protuberancia, pues la salida de emergencia, origen aparente del quinto par craneal. Luego tenemos a nivel del bulbo, tenemos este surco, bueno, ya habíamos visto, bulbo pontino, ¿no? Aquí más o menos, ¿no? Este surco transversal que me va a separar al puente y al bulbo. Y de aquí van a emerger 3 pares craneales de medial a lateral. Vemos al abducens, sexto par craneal, o motor ocular externo. Justo por arriba, de las que habíamos conocido como pirámides vulvares. O también podemos, visto que en algunos textos lo manejan como algo así como el borde. Recuerden que está gordita esta cosa del puente, y ahí se ve como que ¿cómo se llama? El borde inferior del puente. Luego, sobre este mismo surco, bulbo protuberancial o médulo, bulbo pontino. Ali, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo. Vemos que entre más lateral nos vamos, podemos ir. Te mando un fuerte abrazo, chaparra. Qué gusto saber de ti. Recuerdo esas clases en primer año y los videos que grabamos de cráneo. Te quiero mucho. Ven ahí entonces como tenemos al siguiente nervio. Después del 6, obviamente, lateral, nos encontramos al facial con sus 2 raíces. Recordemos que el facial es un importante. Bueno, acá no se ve. Ponemos más nervio, ¿no? Sí, se debe de ver así. Ahí está, así. Vean ahí entonces el facial, nervio mixto que tiene 2 raíces. Vean cómo acá tenemos al nervio facial propiamente dicho, quien lleva las eferencias motoras de los 23 pares de músculos de la mímica facial o de la expresión o parte de los del segundo arco faríngeo. Y luego acá tenemos al nervio intermedio o intermediario o nervio intermediario de Weisberg, que de nuevo pertenece también al 7, es parte del facial y ya me da toda la sensibilidad o los otros tipos de sensibilidades que me da el facial. Recordemos que no solamente es motor branquial, sino también me da el sabor, el facial, en los 2 tercios anteriores de la lengua. Y eso es importante que después lo veamos. El nervio lingual llega a la lengua, es parte del trigémino, pero por esa misma carretera, por el nervio lingual, viajan las fibras parasimpáticas de este nervio facial para dar vía
cuerda del tímpano está anastomosis y que después en la lengua, en la parte anterior, 2/3 de nuevo, se dé pues el estímulo de la aferencia especializada que conocemos como gusto. Pero en el tercio posterior, adelantándome un poquito, saboreamos con el noveno, con el gloso faringio. Ya después lo veremos. Y bueno, lateralmente a estas dos raíces del facial y bueno, más funciones del facial, también la inervación de glándulas exocrinas del rostro. Lateral tenemos ahora entonces al vestíbulo coclear o estato acústico o auditivo, el octavo. ¿Ok? Y, de hecho acá podría poner, ¿cómo va esta cosa, no? Chinguetes. Bueno. Bueno, ahorita que, no, ahorita. Ahí tenemos al cerebelo. Ubiquémonos, no se vayan a confundir, ahí estamos, ¿no? Bien, ahí estamos. Ubiquémonos el 7 con el, también le llaman 7 bis al nervio intermediario de Greisberg. Y decíamos, aquí tenemos al 8 en una posición aún más lateral. Tan lateral, de hecho próximo a una porción que se llama el receso lateral del cuarto ventrículo. Los ventrículos, voy a hablar de ellos también, cavidades con líquido cefalorraquídeo. Pero esta zona se le conoce como, o a nivel clínico, como ángulo pontocerebeloso. Por eso quise poner al cerebelo, ¿no? Para que se entienda justamente este nombre que se le otorga a este ángulo pontocerebeloso, este espacio triangular, podríamos decir, por acá, delimitado por el puente de manera medial, luego dorsalmente por el cerebelo y por unas estructuras que igual ya después veremos, las pirámides petrosas anteriormente, en fin, ¿no? Ahí o hablo de esto porque es un punto bien importante para donde aparecen tumores, ¿no? Creo que también esta semana con varios grupos de primero lo platicaba, y relacionándolo con células, con histología de primer año. Las células de Schwann son estas células que en el sistema nervioso periférico construyen la vaina de mielina, mientras que en el sistema nervioso central, sí dije central o periférico, perdón, en periférico células de Schwann, central oligodendrocitos. Así que en esta parte es bien interesante que haya schwannomas, los famosos schwannomas vestibulares, malamente o impropiamente llamados neurinomas del acústico, ¿no? Pero bueno, ya igual detallar eso después. También tenemos meningiomas de este ángulo. En fin, hay lesiones que por su ubicación, y también está interesante esto, van a dar cierta clínica progresiva, van a ir lastimando sucesivamente a distintos pares craneales, por ejemplo al 8, luego al 7, luego al 5, y ahí estamos hablando de lesiones epidermoides, por ejemplo meningiomas también pues de esta región del ángulo. No sé por qué dije esto. ¿En qué más voy? Bueno, aprovechando, ya decíamos del ángulo pontocerebeloso, vamos a la cara anterior otra vez. Y otra vez ubiquemos a las famosas pirámides vulvares que delimitan en la parte caudal o son delimitadas por la decusación que ya habíamos comentado. Y acá quiero destacar algo importante porque vean cómo las pirámides vulvares van a estar flanqueadas, van a estar acompañadas lateralmente por unos surcos. Acá tengo el surco preolivar. Ahí está de verde. En estos surcos preolivares, vean, ahí emerge, perdón que vaya quitando la numeración que teníamos, pero de aquí emerge que estoy intentando pintar, correspondiente al nervio hipogloso. 12º par craneal, que vean cómo está
en una serie de filetes dispuestos de manera lineal y bueno, que ya después veremos su importancia a nivel de la lengua. Luego, lateral a esto, lateral, voy por acá, o sea, lateral al 12º par craneal, vamos a tener a estas estructuras ovoides. Ahí las podemos ver, ¿no? Voy a ir marcando todo para que de nuevo no haya confusión, pero pirámides vulvares, ahí están. Y acá tenemos lateral, acá 12º par craneal. Y acá tenemos a Andrés, un abrazo. Ahí tenemos a estas estructuras ovoides, las olivas vulvares. Prominencias, bueno, justamente ovoideas, que van a guardar en su interior, van a albergar a las, ahí se me fue, a estos núcleos olivares inferiores. Y bueno, detrás ahora de cada oliva, me voy para atrás. Voy a ver si se escucha bien, porque sí, ya siento mi garganta aquí. Mi voz bien fea. Ok, ahí lo vemos, atrásito de la oliva. Bueno, ya voy a quitar el cerebelo un rato. Al menos este lado. Ahí lo tenemos, mejor sí. De nuevo marquemos. Ah, se pueden meter imágenes. Órale, no sabía. Oliva vulvar. Surco preolivar. Y acá tenemos entonces el surco retroolivar. Por detrás de cada oliva, en el surco retroolivar o surco lateral posterior también le llaman, va a emerger sucesivamente los siguientes pares craneales. De arriba a abajo encontramos a las raíces, a ver ahí, a las raíces del 9, glosofaringio, del 10, vago o neumogástrico, y finalmente del 11, espinal o accesorio. Vean, dispuestos entonces en una hilera vertical con una, bueno, pues prácticamente con una constancia anatómica descrita desde los clásicos anatomistas. Y bueno, ya con eso creo que podremos concluir la cara anterior, o al menos me interesa esto de entrada, que sepan los orígenes aparentes de los pares craneales. O bueno, de casi todos, porque nos faltaron, a ver, ya vimos que el 1 y el 2 pues no pertenecen a esta revisión que quiero hacer. Ya del 3 al 12 sí se encuentran en el tallo cerebral, pero en la cara anterior ya vimos que sale. Hagamos una pequeña integración antes de pasar a la cara posterior. Damos esto, porque decimos entonces borde, ahí está. ¿Cuánto llevo? 13. Okay. Damos Ahí está. Cara anterior del tallo cerebral a nivel del surco punto mesencefálico en la fosa interpeduncular en su base, a nivel de los bordes mediales de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, encontramos la emergencia u origen aparente del nervio oculomotor. Luego me salto del 3 al 5 porque, bueno, ya podrán intuir, ya podrán recordar que el 4 es el único nervio o par craneal que emerge de la cara posterior, por eso no lo he mencionado, troclearo patético. Pero continuando con la cara anterior, ya correspondiente a la parte ¿cómo se llama? Del puente o protuberancia, en su cara anterolateral encontramos el sitio de salida o de emergencia o de origen aparente del nervio trigémino. En una dirección caudal, siguiendo la cara anterior, a nivel del surco bulbo protuberancial o ponto vulvar, arriba de las pirámides vulvares, en el borde inferior pues justamente del puente, encontramos al nervio abducens, sexto par craneal o motor ocular externo, que ya después veremos que también tiene una importancia en los músculos extraoculares. Sobre este mismo surco, pero ahora dirigiéndome para
la parte anterior y posterior de la estructura conocida como oliva vulvar. Tenemos la emergencia. Bueno, no, antes. Decíamos el 7. Arriba de la oliva vulvar. Y con sus dos raíces que sabemos, el facial propiamente dicho, o rama motora principal. Y el nervio intermediario de Greisberg, o nervio intermedio de, así nomás. Y en el ángulo pontocerebeloso, el nervio vestíbulo coclear, octavo par craneal o estatoacústico o auditivo. Esto encima de la oliva vulvar, pero también decíamos que adelante y atrás de la oliva tenemos surcos. Siguiendo o después del 8, en el surco en continuidad cefalocaudal tenemos en el surco retroolivar la emergencia del noveno par craneal glosofaringio en la porción superior del surco retroolivar, en la porción media al nervio vago con todas sus raicillas que después veremos, y finalmente en la cara, en la porción inferior, el nervio accesorio o espinal. Uno muy largo que después vamos a ver hasta qué segmentos se va a diversificar. Bueno, pues básicamente eso es de la cara anterior. Faltaba. Y en el surco preolivar tenemos al 12º par craneal nervio hipogloso. Así que bueno, eso de la cara anterior creo que sería lo más fundamental. Pasemos a la cara posterior porque es aún más detallada. Tiene muchas más cosas. Bueno, ahí ya vemos al mesencéfalo. Cara posterior o dorsal. Esta cara posterior del tronco encefálico va a estar, vean, ya lo intuíamos, oculta por el cerebelo. Y vamos a ver que, igual, hagamos este recorrido de arriba a abajo. Vamos a quitar el mesencéfalo, al cerebelo. Y vemos ahí, vean, en la porción mesencefálica dorsal. Vamos a encontrar coronada esta porción mesencefálica en su parte más superior, en su techo. Tenemos a la lámina cuadrigémina, o también se le conoce como tectum, con sus 4 tubérculos conocidos como colículos superiores, esta parejita redondeada de protuberancias relacionadas con la integración visomotora. Igual podríamos entrar después en más detalle. Y luego los colículos inferiores, ligeramente más grandes, ovoides, más prominentes, estaciones importantes, obligadas, de hecho, de la vía auditiva ascendente. Y bueno, vamos a especificar después más en fisiología. Pero inmediatamente caudal a los colículos inferiores emerge único nervio craneal que abandona el tronco por su cara dorsal, delgadísimo nervio troclear, cuarto par craneal, cuyas raíces ya después veremos que van a decusar, se van a cruzar. Y vaya, esto me ayuda mucho en la patología porque si se lesiona, si hay una lesión del troclear del lado izquierdo, produce una parálisis del oblicuo superior del lado derecho. Me refiero a músculos extrínsecos del globo ocular. Bueno, vamos a ver que por debajo de la lámina cuadrigémina se va a abrir como un rombo, de hecho siempre lo digo, como un rombo cuyas paredes laterales de este rombo, bueno, según es un rombo, ¿no? Pero les digo, en la vida real sí se ve más de rombo, pero se abre y estas paredes laterales son los pedúnculos cerebelosos superiores en su porción rostral, más o menos así, ¿no? Estas partes planas, siempre lo digo, los pedúnculos es una palabra que se usa para mencionar como sitios de descanso o de relación de estructuras del sistema nervioso central. Y ven ahí entonces como tenemos también a los pedúnculos cerebelosos, inferiores en su porción caudal y dorsal de esta parte ya del puente o protuberancia. Ok, bueno, vean entonces cómo esta fosa romboidal, más mencionamos ciertas cositas de esta fosa. Véanla como tenemos, o también la llamamos piso del cuarto ventrículo. Tiene una forma aproximada,
como geométrica, pero bueno, mejor metamos detalles de cuánto mide, porque mide más o menos como 30 milímetros de largo por unos 15 en su nivel más amplio. Bueno, ya igual podremos entrar en detalles. Ya me tardé.